Muy bien, entonces, esta es la práctica número 5, es la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Los objetivos de la clase, o de esta práctica, son: uno, hallar la relación funcional entre la resistencia eléctrica de un material conductor y la temperatura del mismo, ¿ya? Y el objetivo 2 es encontrar el coeficiente de resistencia de temperatura de este material conductor que en general puede ser cobre, ¿ya? O cualquier otro material también conductor, no necesariamente cobre. Entonces, vamos a ver cómo vamos a resolver cada uno de estos objetivos. A ver, para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer, esto es así. Ustedes saben muy bien vamos a hacer el objetivo 1, ¿ya? Imagínense que nosotros tenemos un objeto cilíndrico, ¿ya? Esta es la sección transversal del mismo. Es decir, si yo hago un corte transversal, aquí digamos, ¿no? Este es un alambre, ¿ya? Entonces observaríamos nosotros, si puedo hacer ese corte transversal, observaríamos un círculo de un cierto diámetro, equivalente a este diámetro, ¿no? Si le llamamos con phi, la letra griega phi, ese diámetro, y además le llamamos L a esta longitud, cuando yo mida la resistencia eléctrica entre sus extremos, vamos a imaginar que aquí ponemos nosotros un instrumento pues para medir la resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, si sus extremos conectamos a las terminales del instrumento que va a ser el ohmímetro, ¿verdad? Ya hemos visto que podemos medir la resistencia eléctrica por varios métodos. Si usamos el método del ohmímetro, entonces conectando a los extremos de este objeto, de longitud L, de sección transversal circular, digamos, ¿de acuerdo?
Esta es la forma en la que se ve si hiciera yo un corte transversal en este objeto. Si es un alambre, entonces normalmente encontraremos que tiene una sección transversal circular. Phi estamos definiendo como su diámetro, ¿de acuerdo? En otras palabras, lo que yo estoy diciendo es que este objeto es un objeto cilíndrico y tiene obviamente una sección transversal cuya área se puede calcular en función del diámetro como 4, o perdón, pi diámetro elevado al cuadrado sobre 4, ¿no? O si ustedes quieren, pi radio al cuadrado. Si lo expreso en términos del diámetro, entonces el área de la sección transversal será pi diámetro al cuadrado. Bueno, lo que voy a decir no necesariamente es para un objeto cuya sección transversal sea un círculo, puede ser cualquiera, pero esa sección tiene un área definida. Ahora, la resistencia que mide este instrumento, voy a hablar de la resistencia eléctrica, sabemos que va a ser igual a una constante multiplicado por la longitud y dividido entre el área de la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Esta constante se llama la resistividad y depende del tipo de material del que esté hecho este cilindro, ¿de acuerdo? O este alambre. Si fuere cobre, entonces es la resistividad del cobre. Después voy a hablar un poco de este aspecto, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, si yo le llamo así, ¿ya? Entender de que se trata de una propiedad del material del cual está hecho este alambre, ¿de acuerdo? Entonces, se llama resistividad. Su unidad de medida en el sistema internacional son ohmios metro. En esa unidad se mide esta resistividad, ¿ya? Después voy a continuar, por favor, hablando de este aspecto, pero me voy a concentrar en esto primero. Estoy diciendo que si se ha escogido el material específico, entonces esto es una constante entre comillas, ¿ya? Tiene un valor definido. Ahora, ¿de qué depende la resistencia eléctrica en sus extremos? Depende de la longitud del alambre. ¿Qué quiere decir? Que mientras más grande, más largo sea, entonces mayor será la resistencia eléctrica de este alambre. Es decir, para 1 metro tiene un valor, pero para 100 metros tiene 100 veces ese valor. Eso está diciendo, ¿ya? Ahora, otro aspecto importante es que esa resistencia eléctrica es inversamente proporcional al área de la sección transversal. Si se fijan bien, mientras más grande el área de la sección transversal, entonces la resistencia es menor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir en otras palabras? Si el diámetro de esto es más grande, entonces el área es más grande porque es proporcional al cuadrado del diámetro. Crece el diámetro de este círculo, que es la sección transversal de esto, o si fuera un cuadrado, suficiente con que entiendan que el lado del cuadrado sea más grande.
o equivalente a decir, si el área es más grande, entonces la resistencia eléctrica es más pequeña. ¿Está? Ok, entonces lo que vaya a medir el instrumento en los extremos depende de tres cosas fundamentalmente. Uno, de la resistividad. Dos, de la longitud del alambre. Y tres, del área de la sección transversal. En este experimento no vamos a cambiar ni la longitud ni el área de un alambre como este. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud tendrá un valor fijo, ¿de acuerdo? Pero el área también. O sea que la geometría de este objeto no va a cambiar. Pero, ¿qué tenemos nosotros que hacer sobre el objeto? Nosotros vamos a agarrar y vamos a darle a este objeto calor. Es decir, vamos a someter a este objeto a una fuente que le transfiera calor. Entonces, ¿qué va a ocurrir con este cuerpo? Es natural que si el objeto se encontraba, digamos, originalmente a una temperatura que le voy a llamar T sub 0, pues la misma cambie a un nuevo valor de T que sea más grande que T sub 0. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, Lisa. Lisa, Muy bien, muy bien. Entonces, este es el experimento que nosotros queremos hacer. Queremos ver cómo cambia la resistencia en función del cambio de temperatura del mismo. Eso queremos estudiar. Dicho de otra manera, queremos encontrar la ecuación que existe entre la resistencia eléctrica y la temperatura. ¿De quién? Pues de ese mismo objeto. Este objeto es un conductor. ¿Dónde se refleja el hecho de que sea un conductor? Pues aquí se refleja, en la resistividad, ¿de acuerdo? Porque al no cambiar la longitud, al no cambiar el área de la sección transversal, la única forma en la que puede cambiar R es si cambia este factor. Y voy a decirles, esto depende de dos cosas fundamentalmente. A ver, voy a escribir ahora nuevamente en rojito y voy a decir esta ro con viborita ahí, que no es un vector, por favor, ¿ya? Es como la ñ. Entonces, esta resistividad en general depende, lo voy a escribir de esta manera, ¿de acuerdo? Depende del tipo de material del cual se ha hecho el alambre. O sea, le voy a decir de la materia de la que está hecho o el material del cual está hecho este cuerpo. Pero no solo de eso, sino también depende de la temperatura del mismo. ¿Ya? Si escogemos nosotros un determinado material, digamos, hemos escogido y este va a ser cobre, ¿de acuerdo? Ese va a ser el cobre. Entonces, ya escogido el material, esto no puede cambiar. Entonces, la única forma en la que esto puede cambiar es al cambio de temperatura. Entonces, resulta que esta propiedad varía en función de la temperatura. Ahora, si esto es lo que cambia mientras cambia la temperatura, como esto y esto son constantes, entonces lo que va a cambiar también es la resistencia eléctrica. Por eso es que en este objetivo estudiamos
cómo varía la resistencia como función de la temperatura. Ahora, para el logro de este objetivo, ustedes entenderán que debemos nosotros construir, ¿qué cosa? Una tablita, ¿verdad? A ver, ¿quién en función de quién? ¿Alguien puede decirme? La resistencia en función de la temperatura. No, 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 al revés, esta es la variable independiente. Aquí T. Y podemos medir en grados centígrados, ¿verdad? Y aquí la resistencia. ¿Alguien puede decirme la unidad de medida? ¿En qué vamos a medir? Ohmios. Ohms, ohms, perfecto, muy bien. Con los datos que nosotros vamos a tomar, va a ser para un tamaño de esto muy grande y nos va a dar en vez de ohms en kilo ohms. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a los valores que leamos le tenemos que multiplicar por... Por 1000. Perfecto. Entonces vamos a tomar el dato de temperatura 1 y R1. Vamos a cambiar la temperatura. ¿Cómo? Pues transfiriéndole calor, ¿verdad? Entonces vamos a obtener una resistencia eléctrica R2 y así tantas sean permitidas o posibles. En su guía, ¿cuántas le sugiere? ¿Cuántos valores sugiere? 8. Ahí está, entonces vamos a tomar 8 valores, ¿ya? Este va a ser T8, R8. Voy a darles un par de minutos para que ustedes solitos me digan cómo llegamos a esta ecuación a partir de la tabla. Unos minutos, piénsenlo por favor. Bien, ahora díganme, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Cuál es el siguiente paso? Ninguno, nadie me va a decir cuál es el siguiente paso una vez que tenemos la tabla. Graficar. Muy bien, muy bien. ¿Quién en función de quién? La temperatura en función de la resistencia. No, repito, la temperatura es la variable independiente. La temperatura, la resistencia en función de la temperatura. Ah, ya, muy bien. Entonces, aquí hacemos este gráfico y entonces esto será R en ohms y esto será T en grados centígrados, ¿verdad? Si todo sale muy bien, ¿esto cómo debería ser? Nuestros datos deberían estar ubicados sobre o con una tendencia lineal, ¿verdad? Entonces, con la ayuda
de una regla, trazamos esa tendencia y pues el siguiente paso es Aplicar el método de mínimos cuadrados. no, se están saltando algo muy importante. ¿Cuál es? Esto es lo que nosotros creemos que es la curva que mejor se ajusta a los datos, ¿verdad? Entonces tenemos que proponer la ecuación paramétrica de esta. Y como es una recta, entonces la ecuación paramétrica de la recta es R igual a más B por T. ¿Está bien? Ahora sí es que vamos a aplicar el método de mínimos cuadrados para hallar los parámetros A y B de nuestro modelo. Entonces, aplicamos método de mínimos cuadrados a este modelo, a nuestros datos que están en esta tabla, y con los mismos hallamos A y B de esto. ¿Qué hago ahora que tengo A y B? ¿Ah? ¿Qué hago? Ya tengo A y B. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál era nuestro objetivo 1? Esto, ¿no? ¿Qué hago? Ya tengo A y B. ¿Qué hago? Se hace la comparación de la ecuación propuesta con la ecuación teórica para poder comparar datos de A y B con... Yo pienso que es más sencillo que eso. Si he hallado A y B y a mí me piden hallar R en función de T, el paso inmediato es simplemente agarrar y reemplazar estos datos en esta ecuación, ¿no les parece? Y una vez que he reemplazado los datos aquí, entonces yo ya tengo, ¿qué cosa? Ya tengo R en función de T, que es lo que estaba buscando. Por lo tanto, esto ya está. Ya está el objetivo 1, no hay nada más que hacer. Está claro, ¿no? Sí, Lisa. Perfecto, muy bien. Nuestro objetivo era hallar la resistencia en función de la temperatura. ¿Dónde termina? Pues en la ecuación. Ahí termina, esa es la ecuación que nos están pidiendo. Ok, muy bien. Entonces, ahora yo voy a ir al objetivo número 2, ¿de acuerdo? Luego vamos a tomar los datos, pues vamos a usar un simulador, por supuesto, pero de esto se va a tratar. Y vamos a medir temperatura, resistencia, temperatura, vamos a hacerlo con un simulador. Pero este es el procedimiento que hay que seguir, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si no hay consultas, yo voy a borrar esto, por favor, porque necesito escribir cosas acá, ¿ya? Bien, entonces vamos a por el objetivo 2. Ajá. ¿Qué dice el objetivo 2? Determine el coeficiente de resistencia de temperatura. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es el coeficiente de resistencia de temperatura? Se define, le vamos a llamar alfa. Esto es para un cierto material, ¿ya? En nuestro caso, si vamos a usar cobre, es el cobre. Esto es la temperatura alrededor del cual se quiere definir esto, ¿ya? Entonces, eso se define como 1 sobre
R0 por delta de R dividido delta de T. ¿Eso qué quiere decir? Que su unidad de medida sería 1 sobre grado centígrado. Si estuviéramos trabajando con Kelvin, sería 1 sobre Kelvin, ¿no? Perfecto, entonces, a ver, si esto es específicamente para nuestro problema y nuestro material fuere el cobre, entonces, ¿esto en qué se va a transformar? Esto se transformaría en alfa del cobre. Y, a ver, este T sub 0 es la temperatura alrededor del cual normalmente se trabaja, ¿ya? Y en Cochabamba pienso que esos son 20 grados centígrados, ¿verdad o no? Entonces, si consideramos que la temperatura media es 20, no está tan mal, ¿ya? Entonces, esto se va a transformar en R sub 0. ¿Qué es R sub 0? R sub 0 es la temperatura a 20, ¿ya? Perdón, la resistencia eléctrica a 20 grados centígrados. Entonces, esto sería por R a una temperatura T cualquiera, menos R sub 0, repito, que es la temperatura a 20, dividido T menos 20. ¿Ya? Entonces, para hallar esto, ustedes entenderán que nosotros hemos obtenido muchos valores de R en función de T. Sería raro que yo lo que hiciera sería reemplazar un valor y de esa manera calcular, reemplazar otro valor y de esa forma calcular. No, no es la manera de hacer. De esta expresión vamos a despejar R en función de T. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Voy a despejar R y lo voy a expresar en función de T. Para eso, todo lo que está en el denominador lo voy a llevar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos alfa. Voy a dejar de poner esto, aunque ustedes saben que es del cobre, alrededor de los 20. Por R sub 0 por T menos 20. Y eso va a ser igual a R menos R sub 0. Acá lo único que hago es pasar este término al otro miembro, ¿verdad? Entonces, escribo R igual R sub 0 menos 20 por alfa por R0 más alfa por R0 por T. ¿Ya? Si a todo esto yo le llamo A, y a todo esto le llamo B, entonces otra vez estoy escribiendo R como A más BT. ¿Está bien? ¿Por qué lo he expresado de esta manera? Es que nosotros hemos hallado esta ecuación a partir de datos experimentales. Si este es nuestro modelo teórico, porque es la definición de el coeficiente de resistencia de temperatura, entonces esto y mi modelo experimental, repito, este es nuestro modelo teórico, ¿ya?
esto y el modelo experimental tienen que ser iguales. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? Que A, que es este A, es nuestro A experimental y debería ser igual a ¿qué? A R0 factor de 1 menos 20 alfa. ¿Verdad? He factorizado R sub 0. Pero B es R0 por alfa. ¿Qué pasa si estos dos divido miembro a miembro? ¿Qué pasa si dividimos miembro a miembro estos dos? Entonces yo tendría A sobre B igual, R0 se va a ir, 1 menos 20 veces alfa, dividido alfa. ¿Está bien? Ajá, muy bien. Entonces, como conozco A y B que he obtenido por mínimos cuadrados, aquí la única incógnita es alfa. Entonces, ustedes pueden fácilmente, pues, resolver para alfa, ¿verdad? Por lo tanto, alfa, que era nuestra incógnita, ya está. ¿Ya? Ya está. ¿Cómo calcular el error? Pues hay que hacer el cálculo del error por el método de propagación de errores, porque A tiene un error, B tiene un error, por lo tanto, alfa tiene que expresarse en términos de los errores de A y B, ¿no? Entonces ya van a tener el error de alfa también. Como tienen el valor y tienen el error, entonces terminan escribiendo finalmente nuestra incógnita, que va a ser igual a ¿qué? Escribirán ustedes así, alfa, si fuera material cobre, dirían el cobre, alrededor de los 20 grados, sería igual a, no sé, pues qué valor van a hallar de aquí, ¿de acuerdo? A ese valor yo lo voy a poner aquí adentro, ¿de acuerdo? Y diré más o menos, pues, el error con el que han medido, ¿de acuerdo? Y si ustedes recuerdan bien su laboratorio de física 1, también sería bueno que expresen el error relativo porcentual y, por supuesto, su unidad de medida, que sería 1 sobre grado centígrado. Y con eso ya está listo el objetivo 2. ¿No? Eso. ¿Ok? ¿Está todo bien? Sí, Lisa. Sí. Sí, Lisa. Sí, está todo bien. Muy bien, entonces lo único que queda, por favor, es que obtengamos la tabla y para eso pues voy a usar un simulador, ¿de acuerdo? El simulador va a ser una cosa como la que ustedes están viendo acá. Fíjense que para variar la temperatura de la resistencia, que es esta, vamos a usar una hornilla, le vamos a transferir calor, este resistor lo vamos a sumergir en agua. ¿Para qué? Para poder medir fácilmente la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, estamos nosotros usando un resistor
y con esto le estamos variando la temperatura del resistor. Nosotros vamos a poder leer aquí la temperatura y aquí está nuestro ohmímetro conectado directamente a los extremos de nuestro resistor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le vamos a cambiar la temperatura y al cambio de temperatura el registro de la resistencia. ¿Está bien? Ok, entonces vamos a generar, por favor, esta tablita, ¿ya? Quiero que se la anoten, o depende de ustedes, va a querer ver, no sé, pues una y otra vez, tal vez sea conveniente, o yo les doy un par de minutos para que ustedes se anoten la tabla, ¿de acuerdo? Temperatura y resistencia. No está en ohms, por favor, está en kilo ohms. A estos valores, a toditos, hay que multiplicar por 1000, ¿de acuerdo? ¿Qué prefieren? Hola, ¿seguimos conectados? Sí, Licen. Hay que Ya, multiplicar entonces los valores de resistencia por 1000, ¿verdad? Para que estén kilo sí, ohms. sí, porque no está en ohms, ¿ya? Aquí hay un error, no está en ohms, esto es kilo ohms, ¿de acuerdo? Estos valores que yo he medido son valores en kilo ohms, ¿de acuerdo? ¿Y de Ah, dónde he ya. sacado? ¿De dónde he sacado? De aquí. Por ejemplo, esto está en 32 ohms. Su resistencia es 1.03, digamos, ¿ya? Porque solo anoten con dos decimales, ¿ya? Con dos decimales. El tercer decimal es muy exagerado. Este simulador permite medir al tercer decimal, pero para nosotros es demasiado, es muy exagerado, ¿de acuerdo? Entonces, solo anoten con dos decimales. Estos son los valores de temperatura y resistencia, que hemos comenzado con 20 grados y hemos terminado en 60. 2, 4, 6, 8, 9 inclusive. Si ustedes desean, solo completen los 8. Empiezan en 20 y terminan en 55. ¿Está bien? Pero anótense, por favor. Inmediatamente yo voy a ir al simulador y vamos a verificar. ¿Ya se han anotado? Sí, Licen. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que yo he graficado estos datos y dan pues una recta muy simpática, ¿de acuerdo? Dan una recta. Entonces, realmente está funcionando como esperaríamos. Y con los datos, entonces ya tienen cómo hacer el objetivo 1 y finalmente el objetivo 2. Pero permítanme mostrarles la simulación, ¿ya? Mm. Ahí está. Ahí está. Entonces, este es el instrumento que es el ohmímetro, ¿ya? Está en kilo ohms su escala y pues vamos a variarle nosotros el valor de la temperatura. Voy a ponerle, digamos, 20, ¿ya? Ahí está, 20 grados. Entonces, voy a hacer correr el simulador y bueno, está llegando al valor. Ahí está, 0.98 kilo ohms, por favor, ¿ya? Para 20 grados, 0,98 kilo ohms. ¿Está bien? Vamos a darle ahora 25. Con 25 está simulando, tenemos un kilo ohm. Con 30, 102.
con 35, 104, ¿ya? Con 40, 106. Con 45, 108. Con 50, 1, eso lo he redondeado a 1,11, ¿de acuerdo? Entonces, 1,11 con 50. Con 55, 1,13, también ha sido redondeado. ¿Está bien? Ahí están los valores. Si quieren, no usan el último, da lo mismo. Y entonces ya tienen todos los datos. ¿Está bien? Sí. Sí, Perfecto, entonces ya tienen con qué trabajar, por favor. Cualquier duda, ya saben, Classroom o directamente al grupo de WhatsApp. ¿Ya?